Bendito sea el Señor. Hola a todos, somos Punto de Quiebre, este es nuestro primer capítulo. Este capítulo es muy especial para nosotros, está en nuestro corazón desde hace tiempo y al ser el primer capítulo, de alguna u otra manera, sentimos como esa responsabilidad de poder transmitir en el primer capítulo el propósito del podcast, lo que queremos compartir. Tenemos muchos temas, tenemos muchas ideas, queremos transmitir muchas cosas a través del podcast, porque la idea precisamente es que de alguna u otra manera ya tenemos delimitadas muchas cosas que queremos hablar, pero el primer capítulo queremos que poder compartir el propósito del podcast, poder compartir lo que hay en nuestros corazones. Así que, bueno, Dani, cuéntanos de este primer capítulo. Bueno, yo sé que para muchos, desde el título, podrá ser algo que quisiera buscar polémica, pero en realidad el objetivo del podcast, como lo hemos dicho, desde que comenzamos a trabajar en esto, es tener una reflexión, tener algo que nos construya, ¿no? Le hemos titulado a este capítulo con mucho orgullo, con mucho cariño y después de pensar mucho, como decía Alejandro, la iglesia, hospital o tribunal. ¿Y por qué lo desarrollamos como una pregunta? Porque yo creo que en la experiencia tanto de Alejandro como en mi experiencia y como en la experiencia de muchos de ustedes que sé que nos ven, hemos visto en muchas oportunidades que la iglesia desafortunadamente, o nosotros como iglesia nos hemos convertido en un tribunal de juicio. Entonces quiero, Alejito, que me ayudes, yo sé que tú estudias mucho los temas, que me ayudes, no sé si empezando a definir primeramente qué es un tribunal, qué es un hospital. Sí, para poder entrar a las definiciones que queremos compartirles también, Dani dijo algo y es si nos convertimos en un hospital o un tribunal, pero también cómo nos percibe el mundo, cómo nos percibe el mundo. Súper importante, ¿no? Y para poder definir qué es un hospital, qué es un tribunal, solo quiero compartirles algunas estadísticas antes de eso, porque estadísticamente es increíble, es impresionante cómo hay una percepción errada de la iglesia, Okay. pero no errada de ellos, sino errada de nosotros Desde como nosotros. iglesia. Y, por ejemplo, el 46% de los jóvenes considera que las iglesias no practican lo que predican. Hay otra estadística que es más referente al capítulo de hoy, es que el 27% de los jóvenes no se han sentido juzgados de sus decisiones en las iglesias. Hay falta de relevancia. El 49% de los millennials, que es un rango de una generación, considera que la iglesia no abarca los temas concernientes a sus necesidades. Y la última estadística, que es la que más me llama la atención y una de las que más me gusta, es que el 29% de los jóvenes cree que hay una desconexión generacional. Es decir, que la iglesia tiene una desconexión con las nuevas generaciones, con lo que implica hacer parte de una nueva generación, sus temas, sus luchas, sus ideologías y demás. Y frente a todas esas estadísticas, yo ahorita pensaba, si sumamos el 29%, el 49%, el 30 y algo por ciento, pues es mucha la gente, realmente es mucha la gente y principalmente la juventud que percibe a la iglesia como un tribunal más que como un hospital. Y cuando preparábamos el podcast con Dani, nos gustó pensar que cómo está conformado un tribunal. Un tribunal tiene un juez, tiene un acusador, tiene un acusado, tiene testigos, tiene de pronto, bueno, hay muchos más personajes dentro de un tribunal, pero el propósito de un tribunal es de alguna u otra manera juzgar, encontrar un culpable. Un hospital, pues a diferencia del juzgado o a diferencia de un juicio, está compuesto por doctores, enfermeras, hay un paciente y demás. No sé si quieres añadir algo ahí. Ok, bueno, me parece súper interesante. Pues yo creo que por eso nace el título, familia de Punto de Quiebre, que pusimos estos dos esquemas, ¿no? El hospital y el tribunal. Alejito me ha manifestado en ya algunas oportunidades como la diferencia, ¿no, Alejo? Que hay entre un hospital y un tribunal. Ya hablaste de la diferencia que hay
en cuanto a las personas que comprenden, conforman, sí. que lo conforman, perdón. Pero hay diferencias también en el desarrollo de lo que sería la persona, en este caso en el tribunal, la persona que es juzgada, o en el hospital, la persona que es atendida. Yo sé que tú conoces bastante el tema, entonces me gustaría que me dijeras hoy parezco que estoy entrevistándote, que me dijeras esa diferencia. ¿Qué hace la diferencia desde la atención, desde todo lo que sucede en un tribunal a un hospital? Algo que queremos transmitir a través de lo que dice Daniel, el tribunal y el hospital, es que en un tribunal se intenta culpar a la persona de sus actos, de algo que haya cometido, algo que haya hecho, mientras que en un hospital no se culpa a la persona, sino se atiende a la persona. Hay una atención, hay un cuidado, se quiere descubrir qué está mal dentro de la persona. Y como este capítulo queremos hablar acerca de lo que es el juicio y de lo que sí es un juicio y de lo que no es un juicio, encontramos esta diferencia de que muchas veces nosotros atacamos la persona, más no atacamos lo que hay en su interior, haciendo referencia a lo que la palabra de Dios llama el pecado, ¿sí? Realmente no son las personas las que están mal, sino hay algo mal internamente, que es donde nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad. Yo le decía a Dani y compartía con él de que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de denunciar el pecado. De hecho, no Así sé, Dani, es. si sepas, pero uno de los nombres que se nos da en la Biblia es el de una atalaya. Ok. Una atalaya era una persona, no el atalaya de los testigos de Jehová, pero sí una Ok. atalaya, era una persona que se hacía en una torre, en las murallas de la ciudad habían torres, Ujú. y esta persona estaba vigilando peligros, posibles peligros. Ok. Cuando este atalaya veía un ejército o veía un posible peligro, tenía que avisar. Y la responsabilidad de alguna manera, o todo el reino, toda una nación, podía depender de una atalaya. No sé si tú te viste la película de Titanic. Ok, sí, sí, sí. Algo que pasó en la película de Titanic, había un hombre así en una parte alta, viendo por su binocular, y él anunció el peligro del iceberg, pero lo hizo tarde. La Biblia nos considera atalayas, es decir, nosotros debemos denunciar peligros, debemos denunciar el pecado, pero la pregunta y el dilema es, ¿cómo hacerlo para que las personas no se sientan juzgadas? Y ahí es donde hemos definido que lo podemos hacer como un hospital, es decir, no atacando a la persona, sino atacando una problemática interna dentro de ella, y no hacerlo como un juzgado donde se pretende atacar a la persona. Ajá. Ok, me parece súper, súper interesante, súper acertado lo de la atalaya. No lo habías mencionado antes en las charlas que hemos tenido, pero súper buen aporte. De hecho, también ahí vemos manifiesto la responsabilidad de la iglesia, ¿no? O sea, sí es una responsabilidad de nosotros decir eh, que hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien. Nosotros, creo que cada uno de nosotros y ustedes que ven esto saben que a veces hacemos cosas que no sirven para nada, que no edifican para nada, que por el contrario quizás destruyen. Un ejemplo muy sencillo, Alejandro, yo creo que a veces hemos hablado de que a veces magnificamos los pecados y otros los volvemos más chiquitos y pues pecado es pecado y yo creo que de pronto más adelante en el podcast tocaremos esos temas, pero yo le decía a alguna persona una vez y yo viviendo ese proceso, le decía, si tú dices malas palabras, ¿qué puede pasar? Entonces yo te hago la pregunta, Alejo, si tú dices malas palabras, si yo digo malas palabras, ¿qué puede pasar? Pero frente Si yo digo malas palabras, es muy probable que yo sea una persona que llegue a ofender a otra. Porque tal vez para mí las malas palabras sean algo del pan de cada día, pero para esa persona no. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Que a veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero no nos interesa en lo absoluto cambiar. Pero, por ejemplo, yo no puedo sentirme juzgado si Alejo me dice, Dani, corrige tus malas palabras porque puedes estar haciendo sentir mal a una persona. ¿A qué voy con todo esto, familia? Que a veces también es importante entender que lo que se nos dice no es para
destruirnos o para ser juzgados, sino que muchas veces es para querer construirnos. Y ahí viene el desarrollo del tema de hoy, ¿no? Vamos a hacer énfasis en cuándo es un juicio, cuándo no es un juicio. Sí, Entonces, no sé a si mí me Alejo me gustaría quieras mucho ilustrar un definir poquito. eso, me gustaría definir la diferencia entre una opinión y un juicio. ¿Por Claro. qué lo queremos definir? Porque también nos hemos dado cuenta, aunque el propósito de este podcast es hablar de que no somos un juzgado, somos un hospital, pero sí nos gustaría definir eso porque hay muchas personas que hoy en día ya no se puede decir nada porque se sienten juzgadas. Y como que cualquier opinión de cualquier persona es no me juzgues. No me juzgues, tú no eres quien para juzgarme. ¿Y qué dice la Biblia acerca de qué es un juicio? ¿Qué dice realmente la etimología de la palabra? Investigando un poco acerca de la etimología, del significado, un juicio realmente no es algo malo. Un juicio es un concepto que yo formo acerca de una persona. Yo tengo un juicio acerca de algo. Juzgar es cuando sí creo una opinión sin tener en cuenta un contexto, sin escuchar, Ahí es sino muy importante. simplemente desde mi óptica o desde mi perspectiva, dar una opinión crítica acerca del juicio que tengo. Entonces yo, frente a algo a una persona, yo creo un juicio en mi mente, que eso se llama un concepto, pero aunque tengo un juicio sobre esa persona, juzgar significaría opinar críticamente sin haberla escuchado, sin haber tenido en cuenta su contexto. ¿Cómo lo podemos interpretar un poquito mejor? En el ámbito de un juzgado y de un hospital, el juzgado tiene pruebas externas, ¿sí? Cuando se inicia un juicio, hay pruebas externas. Yo pienso de pronto en una cámara, en los Los testigos, testigos, ajá. pienso de pronto a alguien que vio, alguien que escuchó, etcétera, etcétera, Evidencia, evidencias, huellas huellas. dactilares, cabello, hay pruebas externas y se juzgan desde las pruebas externas. Pero en un hospital, el paciente le hacen pruebas internas, es decir, prueba del corazón, un electrocardiograma, pruebas de sangre, y esas pruebas internas son las que permiten descubrir qué está fallando. Cuando nosotros hablamos de que nosotros como iglesia no somos un tribunal, nos referimos, o no debemos ser un tribunal, nos referimos a que no estamos en la posición de juzgar a alguien desde pruebas externas, Ok. sino que somos un hospital porque sí estamos en la responsabilidad de poder ayudar a las personas a descubrir qué está mal internamente en sus Ajá. corazones, en su vida espiritual, en sus emociones, para que las personas puedan tener una restauración, una sanidad, puedan encontrar también de alguna manera la bendición de Dios en sus vidas. Así es. Yo creo que está dicho mucho en este punto, pero yo tengo un apunte interesante que me gusta mucho pensar en ello y reflexionar sobre eso, y es, me preguntaba cuándo la iglesia se convierte en un tribunal. Y Alejito adelantó muchísimo, pero es cuando se prioriza el conjunto de normas, de leyes o de parámetros que creemos éticos y morales para nosotros por encima de la necesidad humana, pues obviamente de las personas. Entonces, me pareció muy interesante un pasaje, y no quiero solo que ustedes piensen que quiero exponerles pasajes bíblicos, pero es que la Biblia nos deja un montón de reflexiones acerca de temas que nos convienen a los que creemos y a los que no. O sea, yo creo que es súper, súper increíble eso. Y en Mateo 23, versículo 4, Jesús critica a los fariseos y le dicen que atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás cuando ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Y me parece súper interesante eso, porque cuando saltamos de a exigir o a creer que este conjunto de normativas tienen que imponerse sobre la necesidad, la relación, quizás lo que vive la persona, yo creo que estamos haciendo las cosas al revés. Y ahí pasamos a ser un tribunal de juicio y no un hospital. Entonces, no sé, Alejito, ¿qué piensas de eso? En un tribunal, a mí me pasa algo curioso y yo creo que todos ustedes han escuchado casos acá en Colombia donde eh, se juzga a una persona y la gente no lo considera justo, pero el juez está para cumplir la ley. El problema no es el juez, el problema es la ley. Y para el juez lo más importante es cumplir la La ley, ley. es cumplir la ley a pie de letra. De hecho, esa sería la palabra para poder definir esto. Un juez tiene que hacer cumplir la ley a pie de letra. En cambio,
En un hospital no, en un hospital hay variables, porque lo que para ti de pronto te funcionó, a otra persona no, porque de pronto un mismo problema puede tener diferentes causas, Claro, no es algo radical, no es algo lineal, no es que sea algo igual para que sea todos. igual para todos. Sí, total. Y ahí es donde Dani quiere transmitir eso. Nosotros como un hospital nos importa más la persona, nos debe importar más la persona que hacer cumplir la ley a pie de letra. Ahora, ¿por qué? Si hacemos cumplir a la persona a pie de letra la ley, va a pasar lo que pasó en la Biblia. Eran fariseos, cumplían a pie de letra la ley, pero Así es. no estaban internamente bien con su relación con Dios. Ahora, si nosotros actuamos como un hospital y priorizamos la persona, tarde o temprano, la persona se va a preocupar por la ley y se va a preocupar por Así es. cumplirla. Así es. Pero es actuar no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Yo creo que en la Biblia tenemos un pasaje bien interesante, Alejito, y me gusta mucho una reflexión que has hecho en algún momento de ese, y es sobre la mujer adúltera. No sé si te gustaría Sí, compartir claro. algo sobre eso, me parece súper interesante De pronto, la para quienes no perspectiva. conocen el pasaje, la Biblia nos cuenta la historia de una mujer que es sorprendida en adulterio. Algo que quiero añadir que no había dicho antes, no sé si Dani sepas, cuando la Biblia se refiere a alguien como pecador, se refería a un pecado público, Ujú. porque Jesús mismo dice, todos han pecado, no hay nadie, pero cuando la Biblia hace referencia a un pecador, se refería, por ejemplo, a un ladrón, a una prostituta, un pecado que visiblemente era reconocido Que era o que expuesto, que expuesto estaba expuesto, exactamente. expuesto. Y la Biblia dice encontrar a una mujer adúltera, una mujer pecadora, teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo, y la iban a juzgar según la ley de Moisés. La ley de Moisés establecía que para este pecado, para esta persona, debían apedrearla. Sin embargo, en una prueba que quieren hacerle a Jesús, porque realmente quieren probar a Jesús como maestro de la ley, le dicen que él cómo juzga esto, cómo lo interpreta. Jesús se inclina en el piso, algunos conocen la historia, escribe en el piso y le habla primero a quienes juzgan y le dicen: el que esté libre de pecado, Que tire la tire primera la piedra. primera piedra. La Biblia dice que empezaron a irse del más joven al más anciano y que quedaron solos Jesús y la mujer. Y pues es un pasaje muy extenso, tiene en interpretación, pero algo que quiere Jesús es que cuando hay juicio, poder estar nosotros solo con Él, es decir, solo con su Ok, palabra. Quiere distanciarnos de los juicios para que solo tengamos en cuenta su palabra. Y Jesús le dice a la mujer: anda, levántate, anda y no peques más. Lo que me llama la atención de este pasaje es que lo que Jesús realmente está diciendo es: yo puedo juzgarte porque yo no tengo pecado, yo puedo tirar la primera piedra porque no tengo pecado, ujú, la ley me permite hacerlo además, ¿sí? Pero no no lo lo voy voy a a hacer. hacer. Qué Pero bonito. tampoco Jesús se quedó sin denunciar el pecado. Le Claro. dice: no vuelvas a pecar. ¿Por qué es interesante esto? Porque Jesús está llamando al adulterio pecado por su Ujú. nombre. Y a veces nosotros también, digámoslo así, minimizamos el pecado o lo llamamos de otra forma. No, pero Jesús, cuando le Lo dice no decoramos. peques más, está diciendo: lo que hiciste es pecado, Ujú. no lo vuelvas a hacer. Ese es el punto. Debemos denunciar como iglesia el pecado, debemos hablar de lo que estaba mal, pero para Jesús lo que estaba mal no era la mujer. Ujú. Para Jesús lo que estaba mal era el pecado que ella había practicado. Y le dice: anda y no peques más. Y algo que quiero hacer énfasis en este capítulo es que el problema no son las personas, Así ni es. cómo se visten, ni qué escuchan, ni cómo hablan, ni de las prácticas que tienen. El problema es lo que la Biblia llama el pecado, la carne, algo que Lo hay que llevan interior, internamente. de pronto también un abuso, de pronto un vacío, de pronto algo que está fracturado dentro de la persona, y nosotros no podemos atacar a la persona ni lo que hace, pero sí podemos ayudarle, como en un hospital, a descubrir qué está mal para que sea sana y restaurada. Así es, Alejito. Mira, yo creo que en ese pasaje, y por eso lo mencioné para hacer una reflexión sobre ese pasaje, es porque hay algo que yo vi a raíz de la palabra, vi cómo era
tan interesante y tan importante ese acompañamiento integral, ese acompañamiento en crear una relación con las personas antes que un juicio, antes que ser ese tribunal. Yo creo que cuando se crea ese acompañamiento integral, esa relación con alguien, es más fácil poder exhortar, poder compartir tu postura, incluso porque bien entendemos, yo creo que Alejito, en la experiencia que tenemos conociéndonos, nos hemos dado cuenta cómo somos tan opuestos en algunas formas de pensar y es por muchísimas razones, su forma de ser criado, mi forma de ser criado, quizás tú creciste con padres que se casaron, que conocieron del Señor, yo no, entonces, pero creo que lo que nos ha permitido hoy estar como equipo desarrollando un podcast es precisamente no basarnos solamente Alejo en la ley que lo rigió a él para crecer, para formarse como pastor, ni en Daniel solamente lo que creía de su filosofía de vida o demás, sino poder soltar un poco esas leyes, esas estructuras que teníamos y comenzar a crear un vínculo. Hoy Alejo estoy seguro que se siente en la capacidad e incluso la responsabilidad, como lo hablabas de lo del Titanic y eso, de informarme, ¿sí? Porque siento un peligro, un algo que yo vea que está peligro mal. de comentarme algo que puede llegar a dañarme y por la relación que hemos construido, así sea algo que en mi susceptibilidad me hiere, me molesta, me afecta, yo sé que en mi corazón lo voy a recibir y voy a tratar de trabajarlo porque sé que a la larga me va a afectar a mí. Entonces, sé que lo que él hace lo hace por amor. Cuando tú construyes una relación, un acompañamiento integral en la vida de una persona, ese es el resultado. Se transforma lo que podría ser un tribunal a un hospital. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la vida de Jesucristo, Él caminó con pecadores. Él caminó con aquellos que estaban enfermos, Él sanó enfermos, ¿sí? Él estuvo en medio aún de los que lo iban a juzgar, de los que lo iban a engañar, y allí estuvo todo el tiempo, ¿sí? Y tú nunca ves en la palabra que Jesús lo podía hacer, pero creó un juicio sobre ellos, siempre creó un campo reflexivo de amor. Yo creo que si leyéramos más a Jesús, o sea, podríamos ser mucho mejor como iglesia, que Mira, es algo el de lo que punto tú del podcast. dices, de pronto muchas personas no lo perciben, Dani, pero cuando la Biblia dice que Jesús andó con pecadores o con enfermos y demás, ¿por qué lo juzgaban a él por eso? No por compartir con ellos, sino porque él tenía que entrar en un ritual de purificación después. Es decir, La Jesús ley, al tenía que hacerlo tocar de la a ley. un leproso, al sanar a un ciego, quedaba contaminado Ujú. según la ley. Sí, Y Jesús tenía que iniciar un proceso según la ley de purificación, algo que los fariseos no estaban dispuestos a hacer. Ellos no querían dañar de alguna manera su santidad o su ujú. purificación tocando a alguien. Jesús hacía lo contrario. Jesús se contaminaba, ¿sí? De alguna manera, según la ley, Sí, y no le importaba hacer un ritual de purificación porque era importante la la persona. A mí persona. me pasó algo ayer y es una historia que me causó muchas gracias. Yo en mi iglesia tiendo a exhortar mucho por el tema de las leyes de tránsito, el casco, el Por fuera chaleco, de la iglesia también, Ale. sí, en general. Soy muy exhortativo en esa área, Ese campo. pero algo que pasa cuando uno es muy exhortativo es que cuando uno se equivoca, la gente le cae encima porque siente que es una oportunidad que no pueden desaprovechar. Y ayer iba para el centro comercial y en un semáforo había una fila de carros y yo necesitaba voltear a la izquierda, entonces adelanté hacia el inicio de la fila, pero adelanté en doble línea continua. Y había un chico de nosotros de la iglesia, iba con nosotros, Andresito, él me alcanzó, él se fue detrás mío, y cuando llegó me dijo, sí sabe lo que acaba de hacer, ¿no, pastor? Y yo le dije, yo en mi mente pensé decirle, lo mismo que usted hizo también, pero yo lo recibí no como un juicio, sino como una exhortación. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de amistad, Así es. porque hemos construido una confianza en donde sé que lo que él me dice no quiere destruirme, Así es. sino que sé que lo que él me está diciendo, aunque también lo hace en un sentido como Jocoso, como de que sí jocoso, ve de lo que que sí usted me ve lo dice. que, pero yo sé que
nuestra relación me permite también asimilarlo. ¿Por qué quiero poner este ejemplo? Porque muchas veces nos atrevemos a opinar sin ni siquiera tener una relación de confianza con las personas. Nos sentimos en el derecho o en la capacidad de decirle a la gente, está mal esto, está mal lo otro, sin ni siquiera conocerles, a veces ni siquiera sin saber el nombre. Pero está al otro lado. Debo denunciar lo que está mal, debo ser una atalaya, debo poder decirle a las personas lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y es que lo primero que debemos hacer es construir una relación de confianza, construir una relación de amistad, construir un vínculo que me permita, y también que ese vínculo va a permitir que la persona reciba lo que le digo con amor. Pero ¿cómo se sentiría una persona que llega a nuestra iglesia y sin conocerle opinamos sobre su vestimenta, sobre su hablado, sobre X o Y cosa? No nos hemos dado la labor, ni la tarea, ni el privilegio de conocerle, por lo menos para que esa persona pueda recibir de nosotros esa idea o esta opinión que tenemos. Es un tema de relación personal, Alejito. Yo no puedo permitir que se siga promoviendo en las iglesias desde aquí, no lo podemos permitir, perdón por hablar de mí, pero creo que tú y yo no podemos permitir, tenemos que denunciar también eso, y eso es lo que estamos haciendo en este podcast, que desde la iglesia se siga haciendo esto que Alejito mencionaba, porque es que no pasa en una iglesia, pasan en muchas iglesias, y quiero hacer énfasis en que no queremos juzgar la iglesia, porque en la iglesia pasan cosas maravillosas, Dios hace cosas increíbles, el Señor nos transforma definitivamente la vida, pero desafortunadamente caemos en el error de deshumanizarnos, de incluso olvidarnos de dónde venimos o de dónde nos sacó Dios, y comenzar a crear un juicio sin siquiera tener un vínculo. Yo creo que es bien importante entender este punto de la relación, de tener una relación con las personas. Yo les pido a cada uno de ustedes allí que está escuchando que se ponga en el lugar del nuevo, de la persona que no conoce, de la persona que no sabe de Dios o que quizás ha querido acercarse y por este tipo de conductas o por este tipo de expresiones de parte de líderes, de parte de miembros de una congregación, de una iglesia, sea católica, sea cristiana, de cualquier tipo de iglesia, ha tomado la decisión de alejarse, o quizás de personas que estando dentro de la iglesia ya están rotas, ya están fracturadas por este tipo de acciones, porque también por experiencia personal lo puedo decir que hay muchas personas que están heridas, que están dañadas, y de hecho allí comienza otra temática que tenemos que hablar en otro momento, Alejo. A raíz de esto nacen un montón de problemas en las iglesias, que los hablaremos más adelante, pero la importancia es cómo vamos a convertirnos, cómo vamos a hacer esa transformación de ser un tribunal a un hospital. Primer punto, que Alejandro hizo énfasis en eso, comenzar a tener una relación, un vínculo con la persona. Si bien poníamos el ejemplo de Alejandro y mi ejemplo, yo sé que si Alejandro me exhorta, y lo repito, lo va a hacer, o lo voy a recibir, más que él lo vaya a hacer, lo voy a recibir más desde el amor porque tengo una relación con él. ¿Sí? Entonces creo que es bien importante que si usted es de las personas, por favor no se lo tome mal, tómelo como una reflexión. Si usted es una persona que sabe que en algún momento lo primero que ha hecho antes que quizás saber el nombre de la persona a la que ha señalado es juzgarla, pues por favor comienza a pensar en que lo primero que tengo que hacer es buscar cómo genero o cómo creo el espacio, ¿sí? Porque es bien importante, lo hemos hablado, el espacio, el momento y la forma y el lugar. El lugar y la forma correcta. O sea, yo creo que es necesario saber eso, y eso se construye con una relación personal para poder dar ese tipo de consejos. Yo te puse un ejemplo en algún momento hablando de este tipo de temas, que yo tengo hoy en día muchos amigos pues que no son cristianos, algunos creen, otros no creen en Dios, pero yo vengo de allá, pero hoy en día después de que a mí me han recibido con brazos de amor en una iglesia, luego en otras, porque tengo la oportunidad de ser amigo de un pastor, tengo la oportunidad de ser amigo de otro pastor, tengo la oportunidad de ser líder de alabanza en una iglesia, he tenido la oportunidad de ser profesor de música en muchas iglesias, y veo cómo esos brazos de amor me han recibido. Yo no le quiero compartir lo que
también he aprendido en la formación solo de la ley a esas personas que sé que no les interesa en este momento que se les imponga una ley. No les interesa, Alejo, porque tenemos que también ser realistas, ¿sí? Pero yo, como viví una experiencia de la cual Dios fue partícipe, me transformó. Yo tengo amigos que aún consumen droga, amigos que toman licor, amigos que son tremendamente lujuriosos. Y cada vez que puedo, como tengo una relación de confianza con ellos, tengo una amistad, les digo, muchachos, amigo, amiga, tal, esto te está destruyendo, loco. Hay dos Esto te cosas está que quiero destruyendo. añadir para ponerte ese ejemplo. Y lo prediqué hace 8 días en mi iglesia, es sobre Pedro. Hay un pasaje en Mateo donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y es increíblemente fuerte que Jesús le diga estas palabras a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero el capítulo anterior, que es algo que no se sabe, el capítulo anterior, Jesús le ha cambiado el nombre a Pedro, porque él se llamaba Simón y le dice, ahora eres Pedro, sobre ti, sobre tu fe, instituiré la iglesia. Y es muy importante porque aunque Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, no se lo está diciendo a Pedro, sino se lo está diciendo a el problema interno que él está Que él lleva. expresando. ¿Por qué Pedro lo recibe bien? Yo creo que si hubiéramos sido algunos de nosotros, no, a mí no me venga a llamar a Hasta ahí Satanás. llegaba el Sí, seguimiento a Cristo, hasta ahí llegaba, el seguir a él se Cristo. buscaba otro maestro. Otro maestro. ¿Por qué Pedro puede recibir de Jesús unas palabras tan fuertes? Fuerte, muy fuerte. Porque el capítulo anterior Jesús le ha cambiado su nombre, su identidad, y eso expresa una relación que había profunda, profunda de maestro, discípulo, de amigos, y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Nosotros queremos poder decir que sí, podemos opinar, podemos tener un juicio interno sobre las personas y podemos tener la palabra que nos respalda frente a ciertas opiniones, pero debemos entender que el problema no es la persona, sino que el problema es algo interno y que para poder expresar eso que hay y que queremos transmitirle a las personas, debemos hacerlo de una forma correcta, escuchando su contexto, escuchándole. Yo le decía y ponía el ejemplo hace un momento de que en un juicio, así se llama nuestro capítulo, en un juicio, al último que se escucha es al acusado. Siempre empieza la fiscalía, da sus pruebas, pasan los testigos, se entrevistan a los testigos y se hace todo y de últimas la defensa, ¿sí? Defiéndase. Pero cuando vamos a un hospital, lo primero que hace el médico es, ¿por qué vino? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué está pasando? Y uno empieza a expresar, no, lo que pasa es que en las noches no puede dormir, esto, lo Los otro. síntomas. Y uno es escuchado. Es lo más importante. La iglesia debe escuchar antes de generar una opinión crítica. El problema es ese. Si primero genero la opinión, es un juicio. Claro. Si primero escucho y creo un vínculo que me permite opinar con amor. Y entender, Alejo, entender el contexto. Entender el contexto. El contexto es Sí. supremamente importante. Yo no puedo dar una opinión y esa es otra invitación, iglesia, es otra invitación, personas que no hacen parte de la iglesia. Porque no solo en la iglesia nos destruimos, también hay afuera gente destruyendo. O sea, es importante que esto es una situación de la humanidad. Cada vez la falta de amor, la falta de empatía está jugando su papel. Pero, ¿qué reflexión podemos dejar en este punto? Volver, en caso de los que seguimos a Dios, volver a la misericordia, lo que Dios nos regaló, que es la misericordia, que Dios nos enseña que es misericordia, y lo que decía Alejito, y escuchar antes de juzgar. ¿Cómo logramos hacer esto de mejor manera? Con lo que ya lo hablábamos, familia, generando un acompañamiento, creando una relación, un vínculo. Es una de las soluciones más simples, pero más efectivas para que esto cambie. Sí. Y yo creo que es necesario comenzarlo a cambiar. Yo personalmente sé que aquí hoy, en este podcast, en este capítulo, que es el primero y que estamos súper felices de compartirlo junto con mi amigo Alejandro, yo sé que si hoy nosotros en nuestra mente, cuando estamos hablando de esto, hemos pensado que en algún momento lo hemos hecho, yo sé que esto nos va a llevar a reflexionar y a comenzar a tomar cartas en el asunto, porque
quizás tú y yo ya conocemos, quizás tú y yo estemos muy expectantes de lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero hay personas allá que necesitan ese amor, esa fraternidad, que necesitan esa compañía, y lo que les estamos brindando es, desafortunadamente, en algunas oportunidades, un juicio. Entonces yo creo que sí, es bien importante comenzar a enfocarnos en que no tenemos que, con nuestras opiniones, marginar ni alejar, sino con nuestras opiniones acompañar y construir. Sin embargo, también queremos transmitir un mensaje de, de madurez frente a recibir ya no solo lo que debemos hacer, sino de cómo también recibir Así es, juicios. muy importante. Nosotros como hijos de Dios, como personas de alguna u otra manera, que la palabra de Dios está en nosotros, debemos madurar en frente cómo recibimos las críticas, los juicios, los señalamientos y demás. Algo que yo insisto y comparto es que cuando una persona dice algo acerca de mí, sea un juicio, sea un señalamiento, no debo mirar algo malo en ella para invalidar su opinión. La mayoría de nosotros hacemos eso. Y decimos, pero usted no puede opinar porque usted esto. O, ay, y él vino acá a decirme, pero a él también no. Nosotros tendemos a mirar el error de las otras personas para invalidar su opinión, pero madurar es entender que de pronto Dios me está hablando a través de esa persona. De pronto Dios quiere mostrarme algo que yo no me he dado cuenta y que sí estoy fallando en eso. Entonces, lo que yo creo y hago también un llamado a la acción es que cuando haya una opinión, cuando haya un juicio, un señalamiento acerca de nosotros, recibámoslo, recibámoslo y examinémoslo. Si consideramos que realmente no es justo, no es correcto, lo desechamos. Si consideramos que hay algo que Dios nos quiere transmitir a través de eso que nos dijeron, que de pronto no fue la forma correcta o de pronto sonó feo y demás, pero podemos recibirlo y podemos trabajar en eso. Pero cuando miramos y buscamos la manera de invalidar el juicio o la opinión de otras personas, caemos en un círculo vicioso en donde se repite, tú me juzgas, yo te juzgo, porque tú me juzgaste, y se convierte en un círculo vicioso que no nos permite avanzar. Así es. Y nosotros como iglesia, desde un aspecto como un hospital, como queremos transmitirlo, debemos también tener esa madurez para poder decir, si me juzgaron, lo voy a examinar, pero no tampoco voy a juzgar para invalidar su opinión. Quiero hacer un énfasis en un punto. Estamos hablando de la iglesia como tribunal o como hospital, como un hospital. ¿Y qué es, familia? Cuando tú vas al médico, a un hospital, y determinan qué es lo que tienes, a ti te dan unas fórmulas, te dan unas recetas, te dan unas instrucciones para mejorar tu condición, Para sanar. para sanar. Cuando tú vas a un tribunal y encuentran pues que eres culpable y demás, te dan una condena, te dan una condena. Y quiero usar la palabra condena porque desafortunadamente con todo lo que hemos hablado nos hemos vuelto un lugar donde se condena y paradójicamente a donde normalmente llegan las condenas es un lugar de 4 paredes. Y a veces desde nuestras 4 paredes más bonitas, más chéveres, gloria a Dios por eso, también hacemos lo mismo. Entonces, estamos condenando, pero salgámonos de ahí, iglesia, y veamos la reflexión. Seamos más bien un hospital que sabe, basado en la palabra, qué Dios puede hacer, cómo Dios puede transformar, y a raíz de la palabra y a raíz de lo que hemos vivido, del testimonio, de las enseñanzas que hemos tenido, de la experiencia, del apoyo, de la relación que construimos, de la fraternidad, de todo ese amor, comenzamos a dar las indicaciones y las instrucciones, creando un vínculo con las personas para que esa persona logre transformar su vida. Yo quiero añadir algo, y es que cuando se condena a una persona en un juicio y se envía a la cárcel, se limita a esa persona en sus horarios, su descanso, su alimentación. Se limita porque no puede hacer lo que quiere hacer, está encerrado. Y a veces la iglesia hace eso, juzga a una persona y la limita. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto. Tu tiempo debe ser así, tú te, ta, 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 ta. En un hospital, el médico te dice, tienes que reducirle al azúcar.
pero la decisión es tuya. O sea, si tú sales del consultorio Ujú. y sigues comiendo igual, la decisión es tuya, no te limita. Y la iglesia no está para limitar a las personas en cuatro paredes y decirles, eh, decirles radicalmente, Esto es así, esto es es así, 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 no puedes así, hacer así, esto, no así. puedes mirar. Sí, debemos decirle, si cambias tu alimentación, si haces esto, si vas a sanar, vas a ser restaurado, Así es. tu vida va a cambiar. Pero siempre debemos entender Genial. que la decisión es de las Es personas. personal, es Es de personal. las personas. Ahora, si yo, el médico me dice, tiene que hacer ejercicio, no lo hago. Después vuelvo ante el médico no me va a decir, ah, no, yo le dije, el médico tiene que atenderme otra vez Y quizás volver a hacer la y recomendación. volver a hacer la Sí. recomendación, mandarme terapias o algo. Y nosotros somos eso, un hospital. Así Un es, hospital. así es. Un hospital que se preocupa, un hospital que se preocupa, un hospital que tiene que amar lo que hace. Yo creo que gran parte de que no hagamos, y perdóname Alejo por esto que voy a decir, y perdónenme iglesia, y comenten, júzguenme, pero gran parte de que no hagamos las cosas bien en esto de compartir el mensaje, de verdaderamente mostrar qué es lo que quiere mostrarnos Dios con su palabra, con con el nuevo, con el que no conoce o con el que está roto, es que no hacemos las cosas con el amor que deberíamos. O sea, Deberíamos. no amamos esto de verdad como, como se debería. Yo creo que las estadísticas no son tampoco porque sí. O sea, muchas de las estadísticas nos dicen que ese 20 o 30 y tanto por ciento de personas, en especial jóvenes, dicen que los que somos parte de una iglesia, de una religión, no vivimos lo que predicamos. Y esto es muy preocupante porque no porque lo diga una estadística, sino porque nosotros como pastor, como líder de un equipo ministerial, sabemos que es realidad. Sí. O sea, sabemos que trasciende la estadística de lo que nos da la información en internet y demás, sino trasciende una realidad. Y es allí donde dijimos, Alejo, Dani, ¿qué podemos hacer para que esto sea diferente? ¿Qué podemos dar como enseñanza para que esto sea Yo diferente? creo que para ir, digamos, centrándonos un poco más en lo que debemos hacer y ir cerrando el tema de este capítulo, hay una frase que a mí me impactó mucho y es que debemos priorizar la restauración sobre la corrección. Así es. Es mucho más importante restaurar que corregir. Algo que me ha enseñado mi esposa es a aprender a corregir en privado y poder elogiar en público. Así es. Suelo ser una persona que de pronto por un momento impulsivo tiendo a corregir en público y eso puede dañar el corazón de las personas, puede hacerlas sentir humilladas, puede hacerlas sentir de pronto que no fue el momento ni lugar correcto, pero nosotros debemos priorizar, restaurar a una persona y no corregir a una persona. Si nosotros restauramos a la persona, sus hábitos van a cambiar. Se van a ¿Sí o corregir. no? Se van a Se van a corregir. corregir. Pero si yo Así es. corrijo a una persona, muy probablemente sus hábitos cambien temporalmente, pero tiempo después va a volver a lo mismo. Algo que estaba pensando ahorita mientras Dani compartía es que en un hospital hay gente que va a una cita médica, ¿verdad? Pero también hay gente que queda internada, hospitalizada, digámoslo así. Ujú. Y nosotros como hospital tenemos ese, digamos, esa variedad dentro de la iglesia. En un juzgado no. En un Ujú. juzgado la persona va, es condenada o no y ya. Pero en un hospital una persona puede quedarse para ser procesada, para de pronto ser evaluada más profundamente, para poder ayudarle a través de muchos aspectos. Y la iglesia está para eso, nosotros Así estamos es. para eso. Entonces, nuestro llamado a través de este capítulo que hemos llamado la iglesia como hospital o como tribunal es poder decir qué es un juicio, qué no es un juicio. Es poder también reflexionar acerca de cómo nosotros recibimos las opiniones externas, pero solo queremos que quede en sus corazones que en un juzgado se tienen en cuenta las cosas externas, ¿sí? Los testimonios externos, pero en un consultorio médico, en un hospital, lo que se tiene en cuenta es lo interno.
Y para eso necesitamos entablar una relación personal con la persona que nos permita tener un ámbito de Vínculo. confianza, un vínculo donde podamos opinar con amor a través de las escrituras. Y creo que eso es también llamarlos, invitarlos a que nos compartan si se han sentido juzgados en una iglesia, sí, que nos compartan de sus Así experiencias es. y demás. Yo quiero terminar con esta frase y para sacarle un clipcito. Sí, La iglesia es un lugar donde, ¿cómo lo digo en palabras? A ver, lo voy a decir así, para el clipcito. La iglesia es un lugar donde debemos enfocarnos en sanar heridas, no en infligirlas, no en crearlas. Y creo que es importante que comencemos a tomar cambios, comencemos a tomar iniciativas, a crear ideas para ayudarle a esas personas y ayudarnos a nosotros mismos a sanar tantas heridas y tantas situaciones que la vida misma y el corre-corre, el trajín nos generan. Entonces, una reflexión que tomo yo y que tengo acá y es comenzar a educar. Yo como profesor he tenido que aprender durante todos estos años a educar desde el amor y no del miedo. He aprendido a que si le digo, en este caso a un niño, y voy a terminar yo con este ejemplo, si tú no haces esto, tu nota es 1. Por experiencia lo digo, no sirve, no sirve. El niño le comienza a perder el miedo a sacarse un 1 y le comienza a dar igual, ¿sí? Sabiendo que el 1 lo puede hacer perder, pero le comienza a dar igual. Porque él comienza a enfrentar sus miedos y volvimos, sí. es un miedo, lo volvimos y él va a querer enfrentarlo y va a querer decir, yo no le quiero tener miedo a esto. Porque es como un instinto humano, no sé si me haga entender. Pero cuando yo tomo a ese niño y le digo, mira, esto no está muy bien, pero te voy a ayudar a que esté bien, ¿sí? Este es el proceso que vamos a hacer. Y me pego a ese niño porque tengo que acercarme a él más, porque él es un niño que no le está rindiendo igual que a los demás, me acerco yo a ese niño, comienzo a vivir con él su proceso, ese niño, sin que yo le dijese una amenaza, porque a veces creamos es una amenaza, creo que esa era la palabra, lo amenazamos con una nota. Sí. Si yo creo una amenaza para él, él va a querer enfrentar esa amenaza. Pero cuando yo creo un camino para él, que lo va a llevar a él a sentirse victorioso, a sentirse acompañado, la perspectiva del niño cambia. Y se los digo por experiencia como profesor, le he tenido que educar a niños y a veces uno de principiante es que tienes que hacer esto si no es uno. Si no haces esto, pierdes. Si no haces esto, lo otro. Y entendí un día que es más importante el corazón del niño que la calificación. Entonces creo que como iglesia es más importante el corazón de las personas que lo que nos rige específicamente una ley. La ley creo que se cumple cuando hay un corazón dispuesto. Entonces primero creo que debemos guiar a las personas hacia tener un corazón dispuesto antes que decirles que está bien y que está mal. Perfecto. Yo creo que podemos cerrar este capítulo con la idea que Dani nos dice y también recordando que Jesús sí nos enseña a denunciar el pecado, Así nos es. enseña a expresar lo que está mal, es nuestra responsabilidad, pero también nos enseña a ser bondadosos, a tener misericordia, a tener amor, a saber decir las cosas y eso es lo que queríamos transmitirles con este capítulo. Esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que por favor nos escriban en los comentarios. Que le den a la campanita. Que le den a la campanita, las notificaciones, que nos escriban en los comentarios qué les pareció el tema y qué tema les gustaría que tocáramos más adelante. Recuerden que vamos a estar compartiendo un capítulo cada 15 días, un domingo cada 15 días a las 8:30, 9 de la noche. Y pues esto es Punto de Quiebre y gracias por estar acá con nosotros. Gracias familia por estar aquí, somos Punto de Quiebre, nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.